Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos hoy viernes 25 de marzo del año 2022 a nuestro programa La Otra Realidad, programa de corte ecléptico que es una aventura a través de la conciencia humana. Este es tu amigo Andrew Álvarez, que como siempre pues comparte con ustedes toda esta dinámica interesante de ver más allá de lo aparente, de lo que ocurre en nuestro mundo y del panorama, lógicamente, de las noticias y los asuntos que nos ponen en esa dinámica interesante de la reflexión y lógicamente de tratar de entender el porqué del porqué de todo este desenvolvimiento humano aquí, en este pequeño punto en el universo. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que dentro de un rato, ya en el segundo segmento vía telefónica, estará conmigo mi directo amigo y colaborador, el ingeniero Orlando Pla. También está con nosotros esta noche mi productora Denise Bay, que está conmigo una vez más allá en el bullpen, como dicen en el béisbol, allá, o sea, sí, backstage, como dicen también en la televisión, parte de la producción. Y a ustedes, como siempre, por ser la gente buena y la gente a la que le dedicamos este esfuerzo, muy orgánico, muy simple, sin efectos especiales, sin nada más allá que no sea meramente la discusión, el análisis, y nosotros acá acomodándonos un poquito en nuestra silla para compartir con ustedes. Bueno, voy a entrar de lleno primeramente en un asunto que es importante antes de discutir los temas que tengo para esta noche, y es indicarle a los buenos amigos que se han estado dando cita con nosotros para mañana sábado 26 en Cabo Rojo, en la Vaca Enfurecida, de que ya la sesión de la Vaca Enfurecida está llena para el sábado, pero nos ha llamado precisamente el gerente, el dueño de la Vaca Enfurecida, porque dice que la cantidad de personas que están llamando, que han ido directamente al restaurante pidiendo obviamente entrada a la conferencia, pues ha sido enorme, y que en estos momentos pues siguen llamando y comunicándose con ellos, y acá pues han llamado a mi productora Denise Bay para indicarle qué vamos a hacer. Bueno, acá hemos llegado a la conclusión, ¿no?, y a la decisión de que vamos a tener otra presentación, una segunda tanda, pero ya esta vez va a ser el domingo. Este mismo domingo, el 26 sábado, estamos con nuestra conferencia Extinción, y el domingo 27, más temprano, a las 7 de la noche, estaremos también allí en la Vaca Enfurecida, en el poblado de Boquerón, en Cabo Rojo, con nuevamente la edición de esta conferencia, que se la vamos a estar presentando a los amigos que no han tenido cabida este sábado. Pocas palabras. Hay una segunda oportunidad, un rain check para el domingo. Los que no puedan estar mañana porque ya está lleno a su totalidad, el restaurante La Vaca Enfurecida, pues ya saben que el domingo a las 7 de la noche estaremos nuevamente allí en La Vaca Enfurecida. Así que aprovechen, porque ya desde ya ha empezado a moverse rápidamente, y los que se quedaron fuera y han tratado de insistir de poder estar mañana con nosotros, pues miren, ya el domingo un poquito más temprano, no a las 8 sino a las 7, estaremos allá con Extinción, nuestra conferencia audiovisual en La Vaca Enfurecida. Coge oreja y recuerda que el número para que puedas separar tu espacio es el 787-579-8600. Nuestra producción, 787-579-8600. Mensaje de texto, lo puedes hacer desde ahora, puedes llamar ya con mensaje de texto, comunicarte con la producción, te van a atender y te van a asignar obviamente un espacio para este domingo 27 en la segunda tanda que hemos tenido que abrir de esta conferencia de impacto. Tuvimos 2 aquí en Caguas y se llenaron, tenemos ahora 2 en Cabo Rojo, y estaremos también, les recuerdo, con una conferencia total y completamente diferente, otra temática. Estaremos el 16, sábado 16 de abril, próximo mes, en Ponce. Lo de Ponce es otra conferencia, se llama Imperio, el nuevo orden mundial. Lógicamente todas estas conferencias van hiladas, es decir, hay una conexión, ¿no? Sigue una línea longitudinal entre una cosa y la otra, porque es parte del proceso humano. Esto no se trata de fantasía, de teoría, de ideas, de impresiones. Es cómo está evolucionando el mundo en estos momentos. Tal vez hacia dónde vamos, que es incierto, pero más o menos hay unas tendencias que nos indican cuál puede ser, ¿no?, la organización y las revoluciones que van a comenzar a surgir para cambiar el estatus mismo de nuestras vidas. Es decir, nuestras vidas van a cambiar radicalmente en poco tiempo. Ya lo están haciendo. De hecho, no solamente esto que tantas veces se ha mencionado del reseteo, de que se va a reajustar en los pagos, la economía, todo eso ya está trabajando y lleva varios años. No empezó ayer, ni empezó con la pandemia siquiera, mucho antes. Todos estos han sido eventos
Eventos que han precipitado precisamente lo que se estaba planificando para utilizarse de aquí al 2030, ¿no? El plan ese del 2030. Pues bueno, el 2030 ya eso se adelantó, ya eso es pasé. Antes hablaban del 2020, ¿se acuerda usted? Haga memoria y se va a dar cuenta cómo uno puede ir, ¿no?, en retrospectiva, en esa retrospectiva, y ver qué era lo que se decía en algún momento dado y qué se ha dado realmente de todo aquello que se mencionó, todo aquello que se discutió, todos esos asuntos. Nosotros llevamos demasiados años en esto, varias décadas en este asunto, sobre 40 y pico de años. Y hemos visto, ¿no?, cómo ha ido el proceso de degradación humana. Por otro lado, cómo ha habido el proceso de adelanto en el campo de la tecnología y otros asuntos que sí hemos avanzado increíblemente, pero en otros, lamentablemente, en lo que es lo ético, lo moral, la calidad social y todo lo que tiene que ver de esta vida nuestra, ¿no?, este proceso de existencia acá, en comunidad, en sociedad humana, obviamente ha decrecido mucho, ha decaído muchísimo. Uno puede hacer una comparativa y se da cuenta definitivamente que ha habido unos cambios radicales en los estilos de vida y en la forma de ver el mundo. O sea, el mundo se ha hecho más amoral de lo que era antiguamente. Y aquí no es tampoco que yo sea profeta de la moralidad ni profeta de la religión, nada de eso. Yo no pertenezco a nada de eso, yo soy muy agnóstico de por sí. La realidad es que uno ve cómo el trato humano y cómo la importancia que le damos a la vida sigue degradándose en todos los márgenes habidos y por haber, ¿no?, de la existencia, en lo que ahora mismo estamos experimentando aquí en el planeta Tierra, en nuestro hogar. Así que es difícil la situación, pero nuevamente, recuerde, vamos a estar no solamente mañana 26, que ya está sold out, completamente llena, la conferencia ya en la vaca enfurecida, sino vamos a estar este domingo, pasado mañana, el 27 a las 7 de la noche, con nuevamente extinción para los amigos que se han quedado fuera de esta primera tirada que estamos haciendo allá en Cabo Rojo. Importante, ya estoy investigando por fin, caridad por fin, ¿por qué que se llama la vaca enfurecida? ¿Por qué está brava la vaca? ¿A quién le corneó? Si es que el toro, ya usted sabe, hizo algo o no hizo algo, yo no lo sé. Pero allá, claro, como dice aquí mi productora Denise, que le digo que venga a cámara y siempre se queda atrás. Oigan. La muchacha entra en emoción, se conmueve con esto. Es que la historia estaba bien chévere. De hecho, es una cosa bastante curiosa y cómica también. Pero bueno, eso lo contará, no lo contaré yo, eso lo contará el dueño allá. Cosas de la vida, de aquí del campo de Puerto Rico. Bueno, dicho todo eso, vamos a los asuntos importantes de impacto que hay en estos momentos. China se está moviendo, mis amigos, vamos a empezar en el panorama mundial y prácticamente no vamos a tocar casi nada de Puerto Rico, nos vamos en el plano internacional. Sí es importante señalar que China se está moviendo en todos los ángulos posibles y por haber, tras bastidores, tratando definitivamente de seguir tejiendo sus conexiones y su telaraña en todo el planeta. Usted sabe que esta semana, precisamente allá en Kabul, se reunió el ministro de Economía, Finanzas y el ministro de Relaciones Exteriores de China con los líderes del Talibán. Están formalizando una serie de relaciones económicas y de que China pueda, obviamente, explotar los recursos mineros que hay allá en Afganistán. Lo que Estados Unidos no pudo hacer, como quería hacer en algún momento las multinacionales de Estados Unidos que querían sacar litio, por ejemplo, de allá de Afganistán y otros elementos importantes para el desarrollo de la tecnología moderna, pues no se logró. Por un lado, por la resistencia que había, obviamente, del Talibán, y los sabotajes y toda la situación que se estaba viviendo en esa guerra de prácticamente 20 años. Sí se lograron algunas cosas, y es importante que usted lo sepa, aunque no se menciona en la prensa, sí se explotaron minerales y sacaron recursos naturales de Afganistán durante la ocupación militar de los Estados Unidos allí, para que usted caiga en cuenta. Recuerde que aquí no hay ni buenos ni malos, aquí son grandes intereses, y como dije ahorita, tal como están formando a la sociedad contemporánea en algo amoral, donde ni lo bueno ni lo malo se puede diferenciar, de esa misma forma y manera esta gente trabaja. Estos grandes consorcios no le interesa ni la religión que usted profese, ni tampoco sus principios morales ni éticos, porque no existe la ética ya. Ellos plantean la regla y la manera, la forma en que juegan, y cómo obviamente se introducen en los países de conflicto y cómo utilizan los recursos que puedan estar disponibles. Pues ahora, obviamente, luego de la retirada de Estados Unidos, el Talibán con un caos en su gobierno, sin poder estabilizar el país, pasando una hambruna, teniendo una tremenda sequía por la situación de cambio climático que les está dando durísimo. También la cuestión del COVID-19 que se ha disparado nuevamente en muchos países del mundo. Inclusive, le menciono, esta semana se dieron 1 millón de casos, oiga bien, 1 millón de casos de COVID-19 allá en Reino Unido, en Gran Bretaña. Así que allá nuevamente están con las alertas rojas, pero no se ha dicho nada de hacer cierre, ni lockdown, nada de esto. Lógicamente, esta enfermedad
se va a ir, ¿no?, moldeando en cada lugar, en cada sitio, se va a hacer endémica. Y endémica, obviamente, según van los niveles de contagio, endémica es una enfermedad que está en una región y que todos los años hay un % relativo de casos de esa enfermedad. Me explico, bien sencillo para la gente acá del Caribe y de Puerto Rico. Dengue. Puerto Rico, lo he dicho muchísimas veces, hay 4 serotipos de dengue en Puerto Rico, en Latinoamérica hay 5, aquí tenemos 4, falta uno por llegar, llegará en su momento. Lo importante es que es una enfermedad endémica que está aquí y que todos los años hay gente que se enferma con dengue, desde el dengue que es más simple hasta el dengue hemorrágico, y eso ocurre en la isla de Puerto Rico, como ocurre en República Dominicana, ocurre en Cuba, etcétera, donde quiera que pueda haber el hábitat para este mosquito, la Aedes aegyptis. Ahora, no tenemos ahora mismo una epidemia de dengue porque no tenemos ni 1000 casos, ni 2000 casos, ni 3000 casos de dengue. Cuando llega a ese nivel se declara la epidemia. Recuerde que la pandemia es un término que se utiliza para globalización, me explico, un término donde se incluyen diferentes países, múltiples países en todo el globo terráqueo, donde se da una enfermedad de forma masiva, no solamente una epidemia encapsulada o ubicada en un lugar en específico, sino que se expande en diferentes lugares. Aquí en Puerto Rico creo que ahora mismo la positividad está entre 5.8 y 5.9. El CDC de Atlanta ha dicho que una vez pasa el 5% de positividad, pues que los gobiernos tienen que revisar sus normas de seguridad, sus normas de asepsia y todo lo que está relacionado con esto. Lógicamente en Puerto Rico usted no puede mandar a cerrar el país de nuevo. El que crea eso o el médico que se le ocurre esa tontería no sabe nada de nada, ni sabe tampoco de lo que se supone que debería saber. Aquí en Puerto Rico definitivamente la economía está trastocada, hay una enorme inflación, hay una problemática internacional con la situación de Ucrania, entre tantas otras que ahora mismo se están acumulando, diferentes frentes internacionales que hay que tratar, y eso pues sería la locura total, la estupidez más grande que se le pudiera ocurrir al hombre que tenga las ideas más grandes, al idiota que tenga idiotas grandes. Así que eso no es factible en Puerto Rico. Acá tenemos una enorme cantidad de vacunación en Puerto Rico, 80 y pico, 90 y pico % de la población, así que aquí en Puerto Rico, si es por cuestión de vacunas, pues no debe haber problemas, porque ya los estudios anteriores que se han hecho para ver si funciona esto o no funciona, o es una acogida de tonto que nos han dado, como tantas veces ha ocurrido. Recuerde usted que se supone que ya usted pasó el 70, 75%, como mucho, de vacunación de la población. Ya esto debe ser efectivo y debe detener cualquier tipo de epidemia, porque ha sido históricamente de esta manera. Busque el récord médico, estudie los epidemiólogos, sepa cuáles son los reportes que se dan y los asuntos relacionados en la publicación científica sobre esto, y se da cuenta que es así. Así que ese tipo de ideas, si a alguien se le ocurre, usted lo oye en la prensa, hay intereses creados en algún lugar o está buscando la guira donde no se le perdió. Despierta durmiente. Dicho eso, y no en contra ni a favor de vacunas en ninguna clase, meramente que usted busque información y vea lo que está pasando en Austria, lo que está pasando en Gran Bretaña, en otros países del mundo. Y ya aquí hemos hablado hasta la saciedad del brote que hay en China, que sobrepasa probablemente 46, 47 millones de personas que están encerradas. Vamos a ver cómo eso evoluciona allá en China, y si esto pues nuevamente China vuelve a reabrir esas zonas urbanas y esas zonas industriales, o esto va a seguir afectando su propia economía de crecimiento que se había disparado durante la pandemia. No tanto como antes de la pandemia, pero mientras otros se estancaron, China creció. Dicho eso por arribita, para no quedarnos en eso meramente, la discusión que tengo esta noche, hay otras cosas que creo que son bien interesantes que tenemos que discutir. Por un lado, las noticias obviamente son contradictorias en lo que se refiere al conflicto de Ucrania y de Rusia, o de Rusia y Ucrania. Rusia invadió Ucrania, así que bueno, es Rusia quien comienza la ofensiva. Y lo digo de esta manera porque mientras por un lado el presidente Vladimir Putin, ¿no?, el presidente ruso, dice de que aparentemente van a empezar a controlar, ¿no?, la región de Donbass, van a concentrar sus operaciones militares allí, de que alegadamente la primera fase, ¿no?, militar pues ya terminó, porque la realidad es que no se logró conquistar Ucrania, no se logró dominar las grandes ciudades, o sí, no se logró controlar obviamente Kiev. Usted tiene diferentes regiones del país que están fuera del alcance y el control del ejército ruso, que se ha quedado prácticamente por las fronteras, claro, cientos de millas dentro de la frontera, pero obviamente en ciertas zonas específicamente no se ha podido alcanzar los principios o las metas militares que se tuvo en un momento dado. Por ende, alegadamente, ahora el presidente Putin dice que van a concentrar en liberar a Donbass, esa región del este de Ucrania, para que se mantenga allí, ¿no?, las nuevas repúblicas que fueron declaradas por Rusia, y para que se pueda proteger de esta manera, ¿no?, la población de habla rusa, descendientes rusos que hay en aquella zona, de cualquier ataque de los supuestos nazis que están
tropas o unidades del ejército ucraniano. Y esa ha sido parte también, ¿no?, de toda esta retórica que se ha estado discutiendo sobre esto, a favor o en contra del asunto. Siempre es preocupante la guerra. La guerra realmente no es la mejor manera de resolver conflictos, pero a través de la guerra que se ha escrito la historia de la humanidad, y esto lo hemos discutido muchas veces, ¿no? Uno meramente abre un libro de historia y la mayor parte de las fechas que te van a dar son de conquistas y de guerra. Haga la verificación, busca un libro de historia universal, el que usted guste, de cualquier texto, y lo va a encontrar. Siempre es, obviamente, los momentos culminantes de grandes conquistadores, de grandes emperadores, grandes reyes, y así está impregnada toda la historia de la humanidad. Y claro, pequeños capítulos para grandes artistas, pintores, qué sé yo, Da Vinci por un lado, le ponen a Rembrandt por el otro, o cualquiera de los otros que hay a través de la historia de la humanidad. Dicho eso, es también importante que tengamos la siguiente noción de lo que está pasando en estos momentos allí. Mientras Putin dice que van a reducir los ataques o las operaciones a gran escala allá en Ucrania, que se van a dedicar obviamente a defender a Donbass, también dice algo curioso. Y dice que él no ha renunciado obviamente a la conquista de la ciudad de Kharkov, ni a la conquista obviamente de la capital de Ucrania, Kiev. Es decir, que van a seguir los sitios de estas dos ciudades que son importantísimas. Así que, ¿qué va a pasar allí? Bueno, todavía estamos esperando. Sigue obviamente el sitio en el sur de Ucrania, como sigue obviamente el ataque y bombardeo sobre Kiev, la capital ucraniana. Así que, por un lado nos dicen que esto va a bajar, que van a bajar las tensiones, que van a concentrarse en un lugar como un avance, tratando de conseguir algún acuerdo de paz, retirándose a esa región. Por un lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ahora que estuvo en esta visita reuniéndose con los aliados de la OTAN, inclusive también con negociantes de la Unión Europea, muchos de ellos miembros de la OTAN también, para ver qué tipo de sanciones van a aplicar adicionales a Rusia y para ver si se va a concretar o no, oiga bien, si se va a concretar o no, finalmente, el cierre de las válvulas de gas y combustible, ¿no?, gas y petróleo que puedan venir desde Rusia hacia Europa. Y tratando de buscar, obviamente, las nuevas vías que serían utilizando gasoductos de Israel, trayendo gas también de África, de Suecia, de Canadá y de Estados Unidos, para empezar a reemplazar lo que utiliza Rusia. Recuerde usted que las primeras 4 semanas de este conflicto en Ucrania, Europa siguió comprándole el gas natural y el petróleo a los rusos, y que eso sumó una cantidad de más de 20.000 millones de euros, y que con esos 20.000 millones de euros, pues puede Putin todavía mantener su ejército trabajando y combatiendo, aunque las bajas de soldados rusos son por miles y miles, y esto pues se trata de controlar obviamente para no, primeramente, no desanimar el resto de las tropas y para no poner en contra la opinión pública allá en Rusia, en contra de esta operación especial militar, como la ha llamado el régimen de Putin. A esto otros le llaman la guerra de Putin. Dicho de esa manera y de esa forma, porque lamentablemente a mí, como he dicho, la guerra es la forma más irracional de resolver los asuntos humanos, los asuntos de las naciones y todo lo que usted quiera. Y como lamentablemente la historia está escrita con sangre a través de conflictos, invasiones, imperios y todo lo que ha llegado hasta el momento, es importante también señalar este punto que es importantísimo. Y creo que debemos ver de qué forma o de qué manera vamos a ver cómo esto se va a poder trabajar. El presidente también de los Estados Unidos, Joe Biden, que usted sabe que está desde ayer dando vueltas por Europa, buscando apoyo allá, y va a estar hasta este fin de semana, cuando abandonará ya el suelo europeo. Usted sabe que no solamente fue en el Air Force One, que es el avión del presidente, usted sabe que tiene 2 aviones. El otro avión que siempre lo usa el vicepresidente. Nunca el presidente y el vicepresidente viajan en un solo vehículo. Ni un vehículo terrestre, ni un helicóptero, ni un avión, ni en un barco. Nunca. Obviamente porque si habría un ataque directo, no para eliminarlo, matarían a las 2 cabezas, al que está obviamente en el poder y a la sucesión directa, que sería el vicepresidente. Entonces usted tendría que bajar allá al presidente de la Cámara de los Estados Unidos, tendría que buscar inclusive al juez de la Corte Suprema y seguir por ahí buscando quién se queda en el poder de los Estados Unidos si fuera obviamente asesinado el presidente y el vicepresidente. Por ende, ambos viajan en aviones diferentes. Air Force 2 lo utiliza el vicepresidente de los Estados Unidos. También está entonces el avión que se utiliza para la guerra nuclear, que es un avión de operaciones, una base aérea. Este avión, y esto ha salido publicado en toda la prensa internacional, es fácil de verificar, usted se da cuenta que este avión viajó junto al avión del presidente de Air Force One hacia Europa. Así que continuamente, debido a las amenazas que ha habido nucleares, estas cosas se mantienen en operaciones y se mantienen en alerta.
¿En qué DEFCON estarán? Si es DEFCON 4, que es más o menos lo normal, lo que siempre es pelando la huira. Si es DEFCON 3, que es una alerta más rápida. Si es DEFCON 2, que es una alerta total. O es DEFCON 1, que ya nos estamos desintegrando sobre la faz de la Tierra. No sabemos en qué nivel están. Obviamente no estamos en DEFCON 1 ni en DEFCON 2. Aunque, ojo, mientras el presidente Vladimir Putin decía de que se van a retirar las operaciones directas de asegurar y de liberar a Donbass, pero que no renunciaba a tomar a Kiev ni a tomar otras ciudades, como mencioné, Yarkov, por ejemplo, allá en Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, Sergei Lavrov, estuvo hablando algo que es sumamente, qué sé yo, aterrador o terrible. Lavrov estuvo hablando nuevamente del uso de armas nucleares. Oiga bien, busque la noticia y me dice si es o no es así. Simple, aquí no hay nada más que discutir. Y eso sí es interesante. Putin dice una cosa y su ministro de Relaciones Exteriores, que no dice algo, no dice nada por cuenta propia. Me explico. Lavrov, como he dicho yo, cortado a los soviéticos, de la antigua camarilla de ese tiempo, aunque no fue parte del grupo de inteligencia original de la KGB donde estaba Putin, porque la mayor parte de los colaboradores de Putin, para que usted vea cómo que se mueve la camarilla ya, la cabeza del gobierno en la Federación Rusa, la mayoría de los 5 o 6 individuos que están con Putin, la mayoría de esos 5 o 6 han sido compañeros de él de la época de la KGB, ¿ok? Y del Stasi. Stasi era la inteligencia, obviamente, y la fuerza represiva en la Alemania democrática. Recuerde que la Alemania democrática era la Alemania comunista. La Alemania que realmente era democrática era la Alemania, obviamente, que estaba al oeste. No era esa. Así que son dos Alemanias que estaban divididas por el muro de Berlín, ¿ok? Y la llamada Alemania democrática, pues esa era la que era comunista en aquel entonces. En ese momento estaba obviamente el Stasi, que era la inteligencia, y en esa inteligencia de Stasi fue enviado Vladimir Putin en su juventud, cuando era parte de la KGB, para que supervisara operaciones de seguimiento mientras estuviera allí en Alemania y se reportara obviamente al jefe del Stasi en Alemania. Así que la República Federal de Alemania era la democrática realmente, y la República Democrática de Alemania era la comunista. Y usted así mismo podía buscar hace muchos años atrás, en esa época, la República Democrática del Congo, que era comunista. Y cada vez, inclusive, usted va a encontrar esa misma palabra en la República Democrática de Corea del Norte, va a encontrar también la palabra democrática. En muchas de las llamadas repúblicas comunistas de la década de los 60, 70, 80, 90, usted va a encontrar que eran las que usaban ese término, democrática, eran las comunistas. Cosa interesante, ¿verdad? Cosas de la vida, por aquello de definir algo o no. Lo importante aquí es que Lavrov ha indicado que todos los países que han estado apoyando a Ucrania y que todos los países que están obviamente en concubinato o conectados para llevar a cabo las sanciones contra Rusia, están en guerra con Rusia, en guerra total. ¿Entendió, verdad? En guerra total con Rusia. Y esas palabras, pues acompañadas con la amenaza velada de uso de armas nucleares, es peligroso. Pero entonces, para ponerle más pique a esto y verifique información, no me crea a mí, la busca, la ve y la asimila. Importante. Por ejemplo, los medios de televisión y discusión de análisis político y de noticias allá en Rusia, específicamente en Moscú, lo que han estado tirando es precisamente el uso o el posible uso de armas nucleares. Sí, no es lo que tira RT para acá, lo que se ha discutido en la televisión de Moscú. Busque información, póngase al día. ¿Qué es lo que han discutido? Pues precisamente eso, de que allá los analistas, como hacen los analistas de aquí, de radio y televisión, diciendo a veces cosas con sentido, a veces disparate, o diciendo cosas a veces ya por encargo. Eso pasa mucho con los analistas. La cuestión es que allá pues se hace también de la misma manera. Todos viven de la payola política. En Puerto Rico, en Estados Unidos, en Rusia, donde quiera que sea. No seamos naif, no seamos ingenuos. La payola está ahí mientras haya plutocracia y paguen a los políticos y den obviamente lo que necesiten, unos a través de medios de comunicación, afectando la opinión pública o por lo menos publicando opiniones que ellos creen que pueden producir algún tipo de cambio que sea inherente a lo que está pasando o a lo que le convenga al sistema. Lo hacen. Ahora, importante señalar, allá lo que se está hablando del uso de armas nucleares en la televisión. ¿Lo sabía? Lo sabía. Verifique. El uso de armas nucleares. Y tratando de justificarle que en algún momento Rusia podría usar esas armas nucleares de destrucción masiva. No armas químicas, no armas biológicas, armas nucleares. Armas nucleares tácticas. No estoy hablando de las armas estratégicas que son los ICBM, intercontinentales, los cruceros a largo alcance, etc. No. Armas en ataques quirúrgicos específicos, tácticos. Sabemos que el presidente Biden había indicado, hablándole a los miembros de la OTAN,
de que no iban a permitir que se usaran armas químicas o biológicas en el territorio de Ucrania por parte de las fuerzas militares de Rusia, que ellos iban a tener una respuesta a eso. No dijo que respuesta, no dijo es que si se iban a quejar, o iban a repeler el ataque, o iban a un contraataque, o iba a haber, qué sé yo, algún tipo de sanción, pero ya no económica, sino de otro nivel, es decir, alguna represalia militar. Eso no lo aclaró. Aunque ha dicho anteriormente el presidente Biden, dentro del subir y venir de pensamiento, cuando flota o no flota, como le llega a tanta otra gente, pues ha dicho a sus aliados de la OTAN de que ellos tienen todas las alternativas y todos los planes habidos y por haber para responder en caso militar, y que la OTAN se ha ido preparando. Y hay que ser justo, oiga bien, la OTAN se está preparando, lo sabe. La OTAN sigue sus movimientos, sigue mandando más unidades. En Estados Unidos, si no lo sabía, los principales fuertes del ejército y de las fuerzas combinadas se han seguido moviendo equipo militar y desempolvando 60 cosas más. Y los trenes de transporte militar se están moviendo como pasó ahí en el 2014, como pasó también en el 2018. Y está habiendo movimientos grandes de unidades blindadas. ¿Para dónde van? ¿Hacia dónde van? Nadie sabe. Cuando las embarquen usted ni cuenta se va a dar. Pero lógicamente se están reforzando las posiciones en todo el perímetro, en un arco alrededor de todo lo que sería Europa y Rusia. Así que mientras una cosa pasa y uno se pone bobo, el otro hace el aguaje, o el otro hace que está mirando para otro lado, hay movimiento. Lógicamente los rusos lo saben. Si lo sé yo, ay, por amor a Dios, lo sabe usted, no lo va a saber la inteligencia de Rusia. Lógicamente sí. Tal como Occidente tiene satélites para seguir estos movimientos, sensores de todo tipo, vigilancia aérea, vigilancia naval, lo tienen los rusos también, elemental. Por otro lado, tal como nosotros tenemos espías allá en Asia, en Rusia, en Moscú, un montón de espías, como los hay en Ucrania, los hay en todas partes, porque las operaciones, los Black Ops están activos en Ucrania desde antes de la invasión. Estados Unidos sacó sus instructores militares, pero entraron fuerzas especiales para operaciones de esta índole. Eso es lógico, siempre ha sido así. Claro que no se publica porque son operaciones que son los Black Ops, operaciones oscuras, son las que trabajan en ese sentido, aparte del espionaje y de todo lo demás que corre, que está corriendo ahora. Esa es lo que hay on the ground, lo que está bajo tierra, lo que es la guerra secreta de todo eso. Dicho eso para arriba, para que lo entendamos todo de la manera más simple posible, lógicamente Moscú hace lo mismo, tiene espías acá, tiene espías allá, como los chinos tienen espías en todas partes. Y los espías no son nacidos en los Estados Unidos, made in USA, ni made in Moscú o Rusia, no. Es gente que se paga en otros países, lo que llamaban antes los topos, los que están colados, los que están infiltrados. Los hay en todas partes del mundo, hay de todo. Y hay corporaciones, oiga bien, ¿no? Hay contratistas que se dedican a ese servicio. Como los hay mercenarios, los hay de esta clase. Y los contratan los rusos, lo sabía, ¿no? Y los contratan los chinos, y los contratan los británicos, y los contratan los franceses, y los alemanes, los canadienses, y obviamente los Estados Unidos, donde hay una base central de este tipo de operaciones, de corporaciones para este tipo de cosas. Porque hemos explicado muchas veces, tanto el ingeniero Orlando Pla como este que te habla Andrew Álvarez, de que gran parte de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos están privatizados. Y de ahí como hemos usado como ejemplo universal a Edward Snowden y a otros más. Edward Snowden era un contratista, subcontratado por otro contratista, que le daba servicio a la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA. No era miembro de la NSA quien le dijo eso a usted, no. En un momento, trabajó para hacer un momento en un grado menor. Luego, lógicamente, lo reclutaron en una corporación. Y en esa corporación, precisamente, donde tiene que trabajar con sistemas, pues fue que tuvo, obviamente, conexión e injerencia con todos estos programas de vigilancia electrónica. Y ahí es donde usted se da cuenta que Edward Snowden, pues obviamente puede escapar, se va por la puerta de atrás y no era un agente oficial del gobierno de los Estados Unidos, sino un subcontratado. Ejemplo de por qué menciono de que eso está obviamente privatizado. Eso obviamente es parte de la filosofía neoliberal que ha llegado obviamente a los cuerpos castrenses, al Departamento de Defensa, ¿no? Al Pentágono, a la inteligencia y todas partes. Y que lamentablemente esta gente no trabaja por la patria, ni por una convicción política, ni ideológica, por billete. Con chavo en la lata baila el mono, es la tradición, y eso seguirá siendo siempre así, ¿no? La ambición humana, todo eso, pues, ciega a la gente, los pone tuerto y los pone ciego. Dicho eso, importante señalar, ¿no?, que todo esto está pasando en estos momentos allá, la discusión del uso de armas nucleares. Ahora, la pregunta en rigor, que fue lo que traje sobre esto que se discute en la televisión de Rusia. Mi amigo y mi amiga, y si realmente usaran un arma de poder nuclear, qué sé yo, 10 kilotones, para no ser un exagerado, algo así, en la ciudad de Kiev,
o en una zona específicamente que el ejército quiere avanzar, que hay una amplia resistencia de las tropas y de los civiles armados, ¿no?, paramilitares que tenga Ucrania peleando en el frente, y lo utilizan allí. La pregunta de rigor: ¿cuál va a ser la respuesta de la OTAN y los Estados Unidos? ¿Cuál va a ser la represalia, si alguna? ¿Decidirán entonces meterse en el conflicto al ver que se usa un arma nuclear que están restringidas en su uso, que solamente Estados Unidos las utilizó cuando no había ningún tipo de pacto sobre armas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945 en Japón, que en aquel momento no había, oiga bien, solamente una potencia nuclear, Estados Unidos? Había fallado obviamente la Alemania nazi y fabricar una bomba nuclear. Los japoneses habían renunciado y se fueron por el rayo de la muerte, buscando un rayo de pulso, y se olvidaron de la cuestión nuclear, siguieron los Estados Unidos hasta que la alcanzaron, el proyecto Manhattan. Pero la cuestión es simple y llanamente: en aquel momento no habían tratado porque era un arma secreta, nadie sabía. Así que ellos se las enseñaron al mundo, eran los únicos que las tenían. Hasta que los Rosenberg, obviamente, los pagaron nuevamente, los servicios de la KGB, y adquirieron la información necesaria para que los rusos tuvieran su arma nuclear, los soviéticos. Ahora bien, en este contexto actual, con todo tipo de restricciones a nivel de las Naciones Unidas, con todo tipo de acuerdos que se han roto uno y otros no, usar un arma nuclear ahora mismo en ese escenario de guerra, ¿qué consecuencias tendría? Dígame usted, ¿qué usted piensa? ¿Qué habría? No se han usado más. Se han usado bombas termobáricas, por ejemplo, en Afganistán, en Siria, en esos lugares se han utilizado. Pero las armas termobáricas no son igual a las armas nucleares, ni tienen el mismo poder de una bomba atómica y menos de una bomba nuclear. Bueno, hay que preguntarle eso al presidente, que no ha querido contestar cuando le han preguntado. Yo asumo que habrá una represalia. Y asumo que tal vez haya hasta un ataque preventivo. Y tal vez nos envolvamos en la Tercera Guerra Mundial si Rusia hiciese y fuera tan impertinente, tan torpe, tonto o loco de usar un arma nuclear, aunque sea pequeña, en una ciudad. Lógicamente estaría rompiendo todas las reglas de juego, así que ya no hay reglas. Y si lo usó allí, ¿quién le garantiza a los demás que no le va a regalar una, o dos, o tres? O si decide que ya tiró una y ve movimientos en sus satélites de todas las posiciones nucleares de Estados Unidos, comienza un ataque nuclear. Todo esto es hipotético. Estoy especulando acá, no es que eso va a pasar. Yo jamás me atrevería a decir que eso va a pasar, porque ni usted lo sabe, ni yo, ni nadie, ni Nostradamus, ni la madre de las lunas tampoco lo sabe. El que diga eso, pues está, como he dicho yo, borracho con coitre, maíz fermentado y un poco de té campana. Eso definitivamente no lo sabemos. Pero, lógicamente, la posibilidad existe. Probabilidad baja, pero la posibilidad existe. Y eso se discute, sepa bien, se discute en los foros militares y específicamente los asesores del presidente de Estados Unidos y los asesores de todas las potencias nucleares lo discuten. Y obviamente en la OTAN se cambian esa información y la discuten también. ¿Qué vamos a hacer? Tiene que haber un plan ya, no van a improvisar. Tiene que haber ya un plan decidido y eso a mí, obviamente, no me cabe duda que tiene que estar ya. Vamos a ver qué va a pasar. Así que estamos ante esa situación. Por otro lado, tenemos la situación de Corea del Norte, que lo voy a discutir con el ingeniero Orlando Pla. Su nuevo misil intercontinental en prueba. Faltan muchas pruebas, eso está todavía en prueba. No se sabe si va a resistir la presión de velocidades de entrada de la ojiva nuclear. No se sabe si tiene un buen sistema guía. Puede que lo tire hacia Estados Unidos y que vire y caiga en Moscú. Nadie sabe, porque todavía en eso no están muy adelantados y no tienen tampoco sistemas de guía, por ejemplo, el GPS o de otros sistemas satelitales, porque los misiles de hoy en día no son como los misiles de la época de los 60, 70, 80, 90. No, eso evolucionó. La tecnología ha dado un brinco increíble en eso. Por eso ahora hay misiles hipersónicos también. O sea, aquí tenemos tantas cosas que están pasando en estos momentos. O sea, este tablero de ajedrez internacional donde todos somos peones y donde los poderes son grandes intereses. En Moscú los grandes intereses mandan. El gran interés político y el gran interés económico. Y que cuando estos pelean, pues obviamente dentro de Rusia, y lo vuelvo a recalcar una vez más, la decisión y la toma y la terminación de esta guerra se va a tomar allí. No va a ser la OTAN ni va a ser nadie. A no ser que haya un movimiento torpe y se use un arma de estas armas tácticas o se disparen armas estratégicas. Ya en ese sentido estamos todos ya fritos. Pero de no pasar de esa manera, obviamente, las fuerzas de los oligarcas, las fuerzas de los intereses pueden más que cualquier símbolo patrio o de cualquier reclamo político, nacionalista. Eso se lo lleva el viento y el río, y la experiencia histórica así lo demuestra. Dicho todo eso,
Vamos a otras cosas, que hay muchísimas que hay que discutir todavía, y en un momento voy a estar con el ingeniero Orlando Pla sobre los asuntos importantes que él quiere traer para ustedes y que yo también quiero traerlos para acá. Por otro lado, ya como tal vez un apéndice de todo esto que estoy discutiendo, usted sabe que ya se está gestando, ya se comienza a trabajar con tener un sustituto para la moneda de cambio internacional, el dólar, el petrodólar. Se está hablando ahora de la moneda euroasiática, ¿no? Esto es una idea que trae China y que trae Rusia para poder salir de las sanciones que pueda tener Estados Unidos contra ellos por cualquier situación. Si China se mete en Taiwán, o la guerra económica que hay actualmente con China, o la situación de Ucrania y Rusia, pues toda esa lluvia de sanciones, pues están ellos ya entrando en otro nivel y tratando de organizar todavía esta cuestión de la moneda euroasiática, que incluye a países de Eurasia, que son aliados de la Federación Rusa, que incluye a China, que tendría obviamente amigos como, por ejemplo, India. Usted sabe que India, por ejemplo, compró en estos días 2 millones de barriles de petróleo, ¿ok? Y se los compró a los chinos, ¿ok? Y los compró en rupias, en su moneda, que es la rupia. La moneda china es el yuan, el rublo, la rusa. La libra, la británica, el dólar, la estadounidense, y por ahí vamos a ir con los dinares, y no solo los de Irak. Hay dinares en diferentes partes del mundo, y no tiene que ver nada con el dinar que usted o que la gente compró y los cogieron de bobo. Así que esto es importante que lo traiga, para que usted caiga en cuenta qué está pasando. Pues bueno, ya ese bloque se está organizando, y usted sabe que Putin le ha dicho a Europa de que el gas que le vende y el petróleo que le venden tienen que pagárselo en rublos. Y usted dirá, pero qué tonto. No es ningún tonto. ¿Por qué? Porque si no me lo compras en rublos no tienes gas, y para que tengas rublos tienes que usar los que tienes guardados, o vas a tener que comprarme a mí, a Rusia, mis rublos, para luego pagarme con esos rublos. ¿Entendió el truco? No es bobo el nene, se sabe lo que están manejando aquí. Ahora vamos a ver si eso funciona o no funciona, porque una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. No siempre, casi nunca funcionan de la misma manera. Incluso, recuerde, hay un axioma dentro de la estrategia militar, ¿no? Dentro del mundo de los headquarters, de la cabeza de comando, y es que ninguna operación militar nunca sale como se planificó, nunca. Siempre fallan en alguna medida, así que usted tiene que tener ciertos, dentro del plan, alternativas, para obviamente implementarlas, o inclusive, en algún momento, pues improvisarlas, pero así ocurre dentro de todo esto. Dicho todo eso, obviamente, esto es parte de toda esta situación que va de impacto para un nuevo orden mundial. Les recuerdo una vez más, antes de continuar, de que estamos ya no únicamente este sábado, mañana, allá en Cabo Rojo, en la Vaca Enfurecida, a las 8 de la noche. Eso está sold out, está lleno, fuleteado, como dicen mis muchachos acá. Vamos a estar también el domingo 27. Hemos abierto una segunda sesión el domingo 27. ¿Por qué? Pues la gente, me dice el dueño de la Vaca Enfurecida, que sigue llamando, que han ido allá y todo, y que ya no hay espacio. Así que para dar la oportunidad a todos los buenos amigos que quieren estar con nosotros en extinción y ver más allá de lo aparente, esto y mucho más que esto que yo puedo hablar por aquí, lo que por aquí no puedo decir, lo digo allá, pues pueden comunicarse con el 787-579-8600, que es mi producción, separar tu espacio, mandar mensaje de texto o llamar 579-8600 para este domingo a las 7 de la noche. El sábado a las 8, ya eso ya no cabe nadie, ni los piojitos, así que ahora obviamente usted llama para este domingo 27, pasado mañana, que vamos a estar a las 7 de la noche allá en Boquerón, en el poblado de Boquerón, en Cabo Rojo, con la conferencia Extinción en la Vaca Enfurecida, 787-579-8600. Si te quedaste afuera, aprovecha ahora o nunca. Y también les digo que el 16 estaremos en Ponce con otra conferencia, diferente a esta, nuevo material distinto. La de Ponce, que es el sábado 16 de abril a las 8 de la noche, se va a titular Imperio, el nuevo orden mundial. Y eso es para parar el pelo y para que se corte la vena, dicen acá los muchachos acá también. Pero la realidad eso es impactante e interesante. Ya eso lo anunciaremos y explicaremos de qué se trata. Dicho todo eso, importante también decir un par de asuntos más antes de que empecemos con el ingeniero Orlando Pla. Y es algo que aquí he traído, es un tema recurrente, es un tema preocupante y ya pues ya no cabe duda de esto. Ustedes saben que yo hablo muchísimo de la contaminación y de los microplásticos. Esto es para darle, como dicen, a la materia gris. Y la contaminación que hay en el planeta, que de hecho hay más... ¿qué diría yo? Hay más plásticos, hay más polímeros, hay de todo en el océano que la más, y esto lo he explicado anteriormente, o sea, las investigaciones que ha habido obviamente, oceanográfica, biología marina, de la NOAA, de todo, han hecho un estudio donde ellos, recopilando los datos que hay en el medio, ¿no? In situ, en el lugar, han determinado que hay más plástico que toda la masa combinada que hay de todos los organismos vivientes que hay en el océano. ¿Sabes lo que es eso? Por eso es que hay estas islas gigantescas en el Pacífico y en el Atlántico de plástico. Pero eso es el plástico visible,
No es que se ha descompuesto, se ha triturado, se ha reducido. Hemos hablado de microplásticos, que los hay desde el Ártico hasta el Everest, hasta la fosa de las Marianas, allá frente a Japón, en todas partes. Pero entonces ahora ya han confirmado lo que habíamos hablado aquí tantísimas veces y todavía no había evidencia científica, y que ahora existe esa evidencia científica. ¿Y cuál es esta evidencia científica? Bueno, la Universidad Libre de Ámsterdam, allá en Holanda, acaba de hacer una prueba con 22 sujetos, ¿no? Tomando muestras de sangre e investigando, estudiando a ver qué hay. ¿Y qué es lo que han descubierto? Bueno, que se ha encontrado en la sangre, diluido en la sangre, polímeros, ¿ok? Y polietileno en la sangre de la gente, que ya está en el torrente sanguíneo y que no se sabe cuál va a ser el efecto final, cosa que he hablado yo aquí hasta la saciedad, pero ya está la evidencia científica ahí. Plástico está en la sangre de nosotros, como el estroncio 90 llegó a los huesos de los baby boomers por todas las pruebas de explosiones nucleares que se hicieron. Hay gente que estas cosas pues no caen en cuenta, que si hablamos de enfermedades autodegenerativas y de tantas nuevas condiciones que hay, todo esto de alguna forma o manera va a afectar el cuerpo, y que lógicamente van a surgir nuevas enfermedades que no conocemos y que su origen no va a ser orgánico, va a ser sintético, ¿lo entendemos? Y ahí es donde tenemos que caer en cuenta, ahí es donde tenemos que despertar. Ya esto no es COVID-19, ni dengue, ni influenza, es elementos que están en todo el medio ambiente, la lluvia, la tierra, el aire, el agua. Esto lo he hablado yo muchas veces, pero hay que rebotarle la cabeza a la gente hasta que nos demos cuenta que no se está haciendo lo suficiente. Y todavía nos siguen dando botellitas de plástico, bolsas de plástico, que para colmo ahora no las cobran en el supermercado. Antes te las daban gratis, ahora te cobran por ensuciar con ellas. O sea, es grande y lamentable lo que está pasando, y no quedamos en tiempo. O sea, estamos ante un momento crítico de esta civilización. Estamos ahí en el borderline de muchas cosas y nos damos cuenta que estamos ya en el point of no return, en el punto de no regreso. Y lamentablemente tenemos que caer en tiempo. Estos, los microplásticos, nanoplásticos, ya están en la sangre. ¿Tendremos en las nuestras o no? Bueno, se hace estimado, y para esto hace falta más investigación, ¿no? Más evidencia, más pruebas también, para determinar qué % de la población mundial tiene más concentración de estos elementos, dónde se puede detectar, de qué forma, manera o qué pruebas se pueden tener. Los efectos van a ser dañinos, obviamente. Así que vamos a caer en cuenta, estamos bien contaminados con todo tipo de sustancias químicas que están en el medio ambiente, que usted respira, que usted come, que usted bebe, ¿ok? Y que si a usted le meten grafeno en una vacuna, eso no es nada, oiga, cójalo en serio, comparado a todo lo que usted continuamente está asimilando, tomando del medio ambiente, de la alta contaminación, que tenemos en el medio ambiente. Y eso es parte de la extinción. Lo vamos a desglosar, lo vamos a discutir, analizar, para que despierte, y usted, como siempre, verifique de la A a la Z lo que presentamos, porque ahí están los datos, está la evidencia, está la información, y el conocimiento está de parte suya, adquirirlo o no. Dicho todo eso, creo que ya llegamos prácticamente a llamar al ingeniero Orlando Pla. Usted recuerda que también a principios de la semana el presidente Joe Biden, y con esto creo que termino, no voy a hablar de los 5.000 exoplanetas que ya se han descubierto, tenemos 5.000 registrados, y por ahí sigue creciendo el universo, y no sabemos dónde va a parar esto, pero eso lo dejo para otro tema, ¿no? De hablar de la cosmovisión y de todas las cuestiones cósmicas. Eso en su momento, eso es importante, pero esto es ahora lo que nos toca. El presidente Joe Biden precisamente dio un discurso en estos días donde estuvo hablando del nuevo orden mundial, ¿no? Él ha dicho que hemos llegado a un momento, ¿no? Donde pues hay problemas, ¿no? Hay problemas obviamente con la situación del orden liberal que se trae después de la Segunda Guerra Mundial. Él dice que los números de la guerra de 1900 a 1946, cuando ya terminó la Segunda Guerra Mundial en el 45 y el 46, sumaban sobre 60 millones de muertos. Que durante este nuevo periodo liberal que Estados Unidos ha estado liderando, ¿no? En toda esta cuestión disque democrática, de pluralidad democrática en el mundo, pues ha habido muertos, muchos muertos también, pero no ha habido, ¿no?, el caos que hubo antes de esto. Que el nuevo orden mundial tiene que estar regido por los Estados Unidos, controlado por los Estados Unidos. Bueno, hasta ahora ha estado así compartido entre Europa y Estados Unidos. Pero esto es lo que viene, ¿no? Estamos en un momento, obviamente, como él dice, de inflexión, donde pues la economía, la política, las acciones militares y tantos otros asuntos que son importantes para la supervivencia humana, pues están ahora a punto, ¿no?, de ebullición, y no hay control sobre esa reacción en cadena de lo que pueda pasar. Así que
Anteriormente yo lo he explicado, y esto va en la conferencia Imperio o Imperios, que es lo que venimos ya en Ponce. Anteriormente un imperio podía durar 500 años, ¿no? Antes de caer, ¿no? Antes de precipitarse y deshacerse, ¿no? Nacen, crecen y obviamente caen los imperios. Luego de esto, pasado siglo ya, a 100 años, de 500 a 100 años la duración de un imperio. Lo mismo pasó con España, la conquista de América y la duración del imperio español. Pues ahora los imperios ya no duran eso, al igual que el nuevo orden mundial. O sea, el nuevo orden mundial duraban 100 años, ahora el nuevo orden mundial cambia más rápido, luego empezó a cambiar cada generación, cada 30 años, y ahora el nuevo orden mundial está cambiando cada 20, y probablemente ya, en un momento, en cada década, tendremos un reajuste de lo que está pasando en el planeta. Así que le voy a pedir a mi productora Enis Bay que me dé un poco de agua por aquello de refrescarme un poquito, y a la misma vez le voy a pedir también, bendito, que yo me traiga el agua primero, se comunique. Bendito es una forma de hablar de los puertorriqueños, es bendito para todos, eso nos encanta, ¿verdad? Bendiciendo, ¿no? Y nos cogemos pena. Pero vamos a pedirle que se comunique con el ingeniero Orlando Pla para entrar en el coloquio que tengo con él y toda esta discusión interesante. Con la venia a usted un poquito de agua, porque sin esto no hay vida.